Tras el miserable desfile de la victoria del 9 de mayo, Putin se paró ante el mundo y dijo algo que nadie esperaba. El líder de Rusia afirmó que se acerca el fin de la guerra en Ucrania. Esto no es la declaración de una victoria rusa inevitable como parece ser. Es una admisión silenciosa de que Rusia ha perdido y Putin ahora está buscando una salida. Las palabras de Putin resaltan que incluso él está consciente del gran cambio de rumbo que está ocurriendo en Ucrania. Ahora está preparando al pueblo ruso para el fracaso de la operación militar especial. Te diremos cómo, pero antes debemos repasar la declaración de Putin. Apenas unas horas después de un desfile del Día de la Victoria reducido, que fue humillante para quien lo usa para mostrar el poder ruso, Putin habló ante los medios y dijo algo interesante. Creo que el asunto está llegando a su fin. Esas palabras cuidadosamente elegidas estaban relacionadas con la guerra en Ucrania. La palabra asunto reemplazó a guerra porque Putin ha tratado de evitar cualquier declaración que haga parecer que la guerra que él inició es realmente una guerra, incluso cuando más de 1.300.000 rusos, y contando, se han convertido en bajas en esta operación. El verdadero titular es que Putin cree que el final está cerca. Vemos un cambio en la postura del líder ruso. Muchas de sus palabras del 9 de mayo muestran que prepara a su pueblo para un final inesperado. Aunque calificó de justa la guerra en Ucrania por enfrentar a la fuerza agresiva que es Ucrania, Putin dedicó gran parte de su discurso a criticar a Occidente por apoyar a Ucrania. Occidente prometió ayuda, pero luego fomentó una confrontación con Rusia que sigue hasta hoy. Creo que esto está por terminar, aunque es un tema serio, dijo Putin sobre Occidente. Como gran parte de lo que dijo Putin tras su patético desfile, hay un claro doble discurso. Putin ataca a Occidente en público, pero en privado intenta mostrar a Rusia como algo que no es, lo que revela su silenciosa aceptación de que todo terminó. Vimos que Putin cambió su postura sobre las negociaciones con Ucrania. Una reunión en un tercer país también es posible, pero solo una vez que se hayan alcanzado los acuerdos finales sobre un tratado de paz para que, desde una perspectiva histórica a largo plazo, se pueda participar en este evento y firmar el tratado. Pero debe ser un paso final, declaró Putin, de nuevo con el doble discurso. Lo que vemos con esta declaración tiene dos aspectos. Putin nuevamente intenta actuar como si tuviera todas las cartas mientras habla sobre pasos finales y acuerdos finales. Pero detrás de la fanfarronería hay desesperación. Este es Putin, claramente pidiendo que escuchen que Rusia está lista para llegar a un acuerdo y acabar la guerra que inició. ¿A qué nos referimos con eso? Primero te diremos a qué no nos referimos. Las palabras de Putin, como suele ser, buscan proyectar la imagen de un líder poderoso que tiene el control total de la situación. Una interpretación de estas palabras es que Putin realmente puede creer que Rusia está a punto de ganar la guerra en Ucrania. Pero si ese es el caso, entonces demuestra cómo los delirios de Putin y su incapacidad para escuchar la verdad de los generales, quienes están más preocupados por su propia supervivencia que por informar sobre las condiciones en el campo de batalla, lo están llevando por el camino equivocado. Nada en la ofensiva de Rusia en Ucrania sugiere que una victoria para Rusia esté cerca de ocurrir. Según el George W. Bush Presidential Center, Rusia solo logró tomar alrededor del 1% del territorio de Ucrania en 2025. Falta aproximadamente otro 80%. Así que, inevitablemente, a este ritmo significaría que Rusia reclamaría la victoria en 80 años. Nadie puede decir que el asunto termina viendo esas cifras. Y suponiendo que a Putin sus generales le estén diciendo la verdad, él también sabrá que el 2026 será aún peor para Rusia. Ucrania ha recuperado más de 400 kilómetros cuadrados en el sur. La ofensiva de primavera contra el cinturón fortificado de Donetsk se estancó. Y en abril, Rusia perdió más territorio que el que ganó por primera vez desde agosto de 2024 y la contrainvasión ucraniana en Kursk. No ha habido un aumento en el ritmo de los avances rusos, de hecho, todo lo contrario, ya que Rusia alcanza tasas mensuales de bajas de alrededor de 35.000 soldados. Así que, reuniendo todo esto, significa que no creemos que las declaraciones de Putin después del desfile sean una indicación de que él sienta que Rusia está a punto de ganar en Ucrania. Hasta el líder más engañado vería que no hay victoria. Nos interesa lo que hay detrás de las palabras de Putin. Está pasando algo más profundo, señalando que Putin se prepara para un final distinto al que él y su gente pensaban. Putin no hablaba de la inevitable victoria rusa, sino que preparaba el terreno para la próxima retirada. Lo que realmente estamos viendo en las palabras de Putin es el inicio de una campaña de manipulación propagandística que se está utilizando para preparar al pueblo ruso para la retirada de Rusia de Ucrania. Las menciones abiertas y públicas de Putin sobre las conversaciones de paz son una señal de eso. Quizás la mayor señal de que Putin busca salir de su invasión es que intentó mostrar a Rusia como víctima y no como agresor en su discurso.
Presten atención a lo que Putin dijo sobre Occidente. Lo muestra como la mayor amenaza para Rusia, más que Ucrania. Hay un punto muy claro en eso. Putin quiere que su gente piense que la guerra que ahora están librando es para sobrevivir a Occidente y a la OTAN en lugar de derrotar a Ucrania. Si les parece extraño, sepan que el discurso tras el desfile no es la única vez que Putin lo ha hecho recientemente. Al día siguiente, Putin siguió atacando a la OTAN, dirigió su ira hacia Finlandia, afirmando que la nación solo se unió a la OTAN porque esperaba que Rusia colapsara bajo la presión que la OTAN estaba ejerciendo sobre Rusia a través de sanciones y proporcionando ayuda a Ucrania. Simplemente ignoraremos la amenaza que sintió Finlandia por compartir frontera con una nación que había lanzado una invasión contra uno de sus vecinos, ¿verdad, Putin? Putin citó construcciones en el río Sestra como prueba de que Finlandia busca aprovechar el colapso de Rusia. Putin también ha afirmado que los países occidentales creían que Rusia colapsaría en 6 o 7 meses y que todo el sistema bancario ruso se derrumbaría, dejando a millones de rusos desempleados. Lo que vemos aquí es la creación de una nueva narrativa. Putin ahora presenta a Rusia como víctima de la OTAN y muestra a Ucrania como resultado de esa agresión, no como el país invadido por Rusia en 2022. Esto ya no trata del éxito de la operación militar especial, sino de que Putin promueva un nuevo mensaje: supervivencia en vez de victoria. Esa es la nueva versión propagandística, y el discurso tras el desfile lo insinúa. Por supuesto, que Rusia se presente como víctima de la agresión de la OTAN no es nada nuevo. Gran parte de la cultura construida en el país bajo Putin gira en torno a la perpetuación de un mito de victimización, donde Rusia siempre es la nación perjudicada que responde a la agresión perpetrada por otros, en lugar de ser el agresor. Putin profundizará en la historia para mantener vivo este mito. Como se señaló en la conversación en 2022, ya ha utilizado los ejemplos de las invasiones de Rusia por parte de Carlos XII de Suecia y Napoleón, así como la Operación Barba Roja de Adolf Hitler para presentar a Rusia como la víctima perpetua. En cierto sentido, el encuadre narrativo que vemos que Putin hace mientras arremete contra Occidente en múltiples discursos es solo una continuación de lo que ha estado haciendo durante años. Ahora es diferente. El hilo narrativo que Putin ha seguido por tanto tiempo se intensifica. El día de la victoria y el discurso tras el desfile, usados para atacar a Occidente en vez de exaltar a Rusia, son otro paso hacia el victimismo ruso, y Putin lo hace por una razón clara. Sabe que la invasión a Ucrania fracasa y busca una salida. Eso lo cambia todo sobre la guerra en Ucrania. Y por cierto, estás viendo The Military Show, y aquí te damos la imagen completa, no solo los titulares. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, ya que lo analizamos así cada semana. ¿Qué muestran realmente las declaraciones de Putin tras el desfile? Esto no es tanto sobre proyección de poder, sino sobre Putin viendo que debe cambiar su mensaje para preparar a su gente para un resultado distinto en la guerra de Ucrania al que prometió. Putin no quería hacer esto, pero difunde nueva propaganda porque sabe que lleva a Rusia a una primavera problemática, seguida de un verano y más que podrían paralizar al país. CNN señaló el 26 de abril que Putin probó distintos enfoques antes de usar su mensaje para preparar a los rusos para una retirada. Ha habido resistencia pública contra Putin, incluso de medios rusos que suelen apoyar al Kremlin, debido a apagones y escasez de combustible causados por ataques ucranianos. Putin ha intentado reprimir la comunicación abierta en Rusia, cortando el Internet móvil y tomando medidas enérgicas contra aplicaciones de mensajería populares como Telegram. Se realizan arrestos y redadas políticas, pues la paranoia de Putin lo lleva a atacar a quienes considera una amenaza para su posición. Pero estas son solo soluciones temporales que están implementadas para ayudar a Putin a controlar la narrativa en Rusia. Ni siquiera estas represiones pueden ocultar el dolor que siente el pueblo ruso en tiempos de guerra, especialmente en lo económico. Incluso Putin se ha visto obligado a admitir que la economía de Rusia está en problemas, como lo hizo a mediados de abril en un discurso donde exigió soluciones a los líderes económicos y empresariales del país. Pero esas exigencias son vacías, pues Putin sabe que los problemas financieros y la crisis del costo de vida en Rusia son resultado de su obsesión con Ucrania y los miles de millones de dólares que ha volcado en una guerra que no está ganando. En el ámbito global, la situación para Putin empeora, como lo demuestra el desfile del Día de la Victoria antes de su último discurso. En 2025, el desfile ofreció una exhibición completa del equipo militar ruso y contó con la presencia de dignatarios como el presidente de China, Xi Jinping, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Ya salió de escena por una redada de Estados Unidos, lo que agrava los problemas de Rusia al perder influencia geopolítica.
En cuanto a la versión del desfile de 2026, el equipo militar ya no estaba, y lo mejor que pudo reunir Putin en cuanto a líderes asistentes fue a su títere en Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y representantes de países como Laos, Kazajistán y Osetia del Sur. La combinación de los problemas internos de Rusia y su menor influencia global muestra que sus intentos de proyectar poder son vacíos. Putin lo sabe. Por eso, los mensajes de su espectáculo tras el desfile estaban dirigidos más al pueblo ruso que a las naciones occidentales, a las que en apariencia iban dirigidos. La declaración de Putin sobre dialogar con Ucrania es reveladora. El presidente de Rusia busca vender un resultado distinto de la operación militar especial al que antes proponía. Primero, Putin ofreció toda Ucrania. Al ver que no ocurriría, prometió la conquista de Donetsk al pueblo ruso. Mientras la ofensiva rusa en la región se debilita y Ucrania avanza, lo mejor que Putin puede ofrecer es un acuerdo de paz para retirar a Rusia de Ucrania. No es por Ucrania, sino por el falso enemigo occidental que Putin usa para convencer a su pueblo de que Rusia es víctima. Putin crea una nueva narrativa porque sabe que lo han acorralado. Nota que en Rusia, la gente se vuelve contra él y sus mensajes anteriores de dominio en Ucrania. A pesar del control informativo del Kremlin, los rusos saben que no debería tomar más de 4 años lograr la victoria, según lo dicho antes por Putin sobre el poder ruso. También ven cómo aumentan los precios y cómo miles de personas se dirigen al frente sin regresar jamás. Incluso las encuestas de aprobación realizadas por agencias estatales muestran que la opinión pública está cambiando en contra de Putin. BTS-IOM, que realiza encuestas en nombre del Kremlin, informa que el apoyo a Putin entre la población rusa ha caído del 74% en febrero a 65.5% en abril, informa El País. Quizá no parezca una gran caída, pero en un país donde la gente teme hablar por represalias es enorme y Putin lo sabe. Putin intenta mostrar un acuerdo de paz como victoria para Rusia tras estos cambios internos. No lo es. Impulsar la paz equivale a capitular en todo lo que Putin dijo que lograría la operación militar especial, y él lo sabe. Por eso dice en sus discursos que Rusia es víctima de la OTAN. Así, Rusia no pierde ante Ucrania, solo se retira para protegerse de Occidente. Pero, ¿por qué ahora? Los cambios en la narrativa de Putin no son casuales. Ya mencionamos los problemas territoriales. No es coincidencia que Putin comenzara a intentar cambiar la narrativa solo unos días después de que se diera a conocer la noticia, que en abril Rusia registró una pérdida neta de 116 kilómetros cuadrados de territorio en Ucrania, lo que indica que la ofensiva en Donetsk se había estancado y que el avance de Ucrania hacia el sur está teniendo éxito. Ese vuelco en la dinámica no coincide con relatos previos de Putin sobre la dominación rusa e inevitabilidad. Pero incluso si el mensaje ahora está pensado para preparar al pueblo ruso, la verdadera razón por la que Putin está mencionando conversaciones de paz y afirmando que el fin de la guerra en Ucrania se acerca es simple. Putin pierde influencia. Los avances ucranianos, el debilitamiento ruso y que Ucrania resista tras 4 años muestran que Putin busca acelerar las conversaciones de paz porque ve que la situación favorece menos a Rusia. Putin sabe que si espera hasta el final de sus ofensivas de primavera y verano, Donetsk seguirá en pie cuando ya debería haber caído y Rusia parecerá aún más débil. Tampoco hay señales de que Ucrania vaya a retroceder. Un paquete de préstamos de $106.000 millones de la Unión Europea o Unión Europea finalmente ha sido aprobado tras la destitución de Víktor Orbán del poder en Hungría. De nuevo con la influencia geopolítica en declive Putin, otro compinche tuyo se fue. Rusia tampoco logró que los países de la Unión Europea dejaran de dar ayuda militar directa a Ucrania. Ha visto a países de la Unión Europea firmar acuerdos de fabricación de drones con Ucrania y a naciones del Golfo afectadas por la guerra en Irán buscar ayuda en Ucrania, firmando acuerdos de defensa por décadas. Unos 20 países están firmando o considerando acuerdos de drones con Ucrania, según el Odessa Journal. El mensaje para Vladimir Putin es que Ucrania se vuelve una potencia, no solo militarmente. El ejército ruso sabe lo devastadora que ha sido la defensa ucraniana, pero Ucrania ya se adelanta geopolíticamente al forjar lazos que Vladimir Putin no ha logrado. Todo es cuestión de impulso, y esto va más allá de Ucrania, alcanzando el ámbito global. Rusia está perdiendo aliados confiables y las cartas que Vladimir Putin pensó que tenía están resultando estar en blanco. Las cartas de Vladimir Putin revelan pérdidas insostenibles, un avance lento que retrocede, una influencia geopolítica en declive, economía en crisis y un líder que lucha por mantener el país unido mientras la opinión pública se vuelve en su contra. Eso es lo que Vladimir Putin ofrece en las negociaciones de paz, por eso busca retirarse ahora. Esto no cambiará para Rusia en el futuro.
Vladimir Putin ya no puede proteger a sus aliados globales. Ucrania no va a capitular mientras aumentan las bajas rusas y se expone el estado de la ofensiva de Putin en 2026. No hay salida para la economía rusa sin que Vladimir Putin cambie de rumbo y deje Ucrania. Por eso cambia el mensaje. Vladimir Putin está preparando a su gente para una paz que espera que llegue. Cuando se firme un acuerdo que no le dé a Rusia todo lo que Vladimir Putin prometió en febrero de 2022, Vladimir Putin necesita que su gente lo vea como algo positivo. No fue un fracaso ruso, es la historia que Putin necesita contar. Ucrania sería parte de Rusia si no fuera por Occidente. Si Vladimir Putin mantiene esa narrativa, podría salir de Ucrania conservando la presidencia rusa. Pero necesita actuar ahora. Al notar el mensaje oculto tras las palabras de Vladimir Putin, percibes la preparación en marcha. Vladimir Putin sabe que ha perdido, como lo muestra su discurso tras el desfile. Ahora la pregunta es, ¿qué tan bien el Kremlin podrá difundir su nueva narrativa entre la población antes de que Putin pueda poner fin al asunto? Esa pregunta podría tardar meses en responderse. Cada día, hasta que termine la guerra en Ucrania, debilita la posición de Vladimir Putin. Ya mencionamos que el público ruso se está volviendo contra Vladimir Putin. Más preocupante para el líder ruso es que en la Duma estatal ya hay voces en su contra. Una de esas voces dijo que todas las condiciones para una revolución de la magnitud de la que vivió Rusia en 1917 ya están presentes. ¿Quieres saber más? Mira nuestro video sobre las declaraciones del líder del Partido Comunista de Rusia y lo que significan para Putin. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para más análisis sobre las palabras de Putin y su significado. Gracias por vernos.